con mucho más de Sin Filtro por la Mega 96. Y como dijimos en la entrada anterior, hoy vamos a tener una súper entrevista. ¿Por qué? Porque si tú eres fanático del streaming, igual que nosotros, te habrás dado cuenta que hace menos de 5 días se estrenó una nueva película titulada Damsel. Bueno, si aún no te has animado a verla, ahorita vamos a dar todas las razones para que lo hagas, porque vamos a estar conversando con Juan Carlos Fresnadillo. Él es un director de cine y guionista español y nos va a estar acompañando. Él debutó en el año 96 con su cortometraje en blanco y negro Esposados. También fue nominado a los premios Oscar, fue ganador del premio Goya por su película Intacto, y también ha dirigido grandes películas como Intrusos del 2011 y ahora, por supuesto, Damsel, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Ya se encuentra disponible en Netflix y Juan Carlos ya está acá con nosotros, así que bienvenido a Venezuela, a la Mega y a Sin Filtro, Juan Carlos. Hola, gracias. Hola, agradecidos con este contacto, además que me imagino súper emocionado porque la película en Netflix Venezuela es top 1. Pues sí, la verdad, o sea, yo tengo un particular cariño hacia Venezuela. Soy canario y parte de mi familia emigró a vuestro país, con lo cual tengo como una conexión especial y muy emocional con Venezuela, y el hecho de ver que una película que he hecho es número 1 en Venezuela, pues me llena de mucha satisfacción, la verdad. Qué alegría que puedas verlo así. Nosotros también compartimos esa misma alegría. Sí. Y sí me gustaría empezar a preguntarte, ¿verdad? Porque, Juan Carlos, sé que incluso has comentado que transitar para dirigir esta película, el transitar fue un poco complejo y que no sabes si lo volverías a hacer. Entonces sí quisiera que nos compartieras como cuáles fueron esos retos que experimentaste durante la dirección de la película, y qué podrías aconsejarle a los directores que están empezando, que capaz se pueden frustrar mucho, porque es una carrera muy competitiva y además que puede estar llena de mucha frustración también. Pues sí, mira, Damsel es un proyecto muy complejo técnicamente, que me ha llevado a estar prácticamente 5 años trabajando sin parar. Lo primero que tienes que asumir cuando trabajas en una película de esta dimensión y de esta complejidad es que hay que tener mucha paciencia. Realmente todos los efectos visuales, la generación de un dragón, la interacción de ese dragón con personajes reales, es todo muy complicado y demanda mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de diseño, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tienes que asumir y vivir con ello, pero realmente hay momentos complejos y difíciles porque exige mucha dedicación, ¿no? Y es algo que si tuviera que dar un consejo a esos directores que quieren abordar proyectos como este, es básicamente que se armen de paciencia y de todo el cariño del mundo, porque realmente lleva mucho tiempo y es necesario ese tiempo para poder lograr un resultado realmente espectacular al final, ¿no? Sí, Juan Carlos, Damsel, bueno, pudimos apreciar ya lo que la pudimos ver. Esta película es un cuento de hadas, pero no un cuento de hadas convencional o como los que ya conocemos, porque bueno, se aplica mucho la filosofía de que nadie es completamente bueno, pero nadie tampoco es completamente malo. Entonces, sí nos gustaría saber de tu parte como director de esta película, si, bueno, obviamente es tu propia perspectiva del verdadero significado de esta película. Pues mira, yo creo que hay algo que realmente concuerda exactamente con eso que has dicho, de que no hay nada, las cosas no son como parecen, y realmente hay una cosa muy poderosa que tiene este relato, y es que todos los estereotipos asociados a los cuentos de hadas, pues todos de alguna manera en esta historia son diferentes. Hay algo nuevo y sorpresivo en cada uno de ellos que hace que el relato sea muy actual y me parece muy cerca de las nuevas generaciones y de los nuevos valores que mueven nuestra sociedad. Pero había algo que realmente a mí me apetecía mucho contar en esta historia, o sobre todo amplificar, ¿no? Okay. Que es el hecho de esta mujer joven que conquista su libertad, ¿no? Que de alguna manera, a través de este viaje de supervivencia tremendo, a través de las cuevas del dragón, acaba desafiando al dragón y acaba conquistando su libertad, ¿no? Que creo que es un mensaje y digamos un relato que aporta una nueva dimensión a este tipo de historias tradicionales y clásicas.
Sí, Juan Carlos, porque justamente para los que ya tuvimos la oportunidad de ver la película, a mí generalmente me encanta porque reúne muchas cosas que particularmente me gustan. Por ejemplo, todo este asunto de la realeza, también la combinación, como tú mencionabas, con el dragón y sobre todo la historia de una protagonista que va más allá de ese cuento de hadas. Pero cuando uno la ve, también queda muy impactado con lo que fueron los paisajes, la escenografía. Por eso quería que nos contaras un poco acerca de las locaciones que fueron escogidas para grabar, porque sabemos que algunas partes fueron desde Portugal, pero que sobre todo, que creo que es donde mayor parte nos quedamos en la película, que son todas las escenas dentro de las cuevas, fueron grabadas en un set. Entonces, coméntanos un poco de cómo fue el proceso creativo para hacer desde cero, primero, estas cuevas, lo que tú mencionabas también de la dragona, porque todo realmente se vio muy real, o ya tú tenías alguna idea en específica de cómo querías que fueran estos sets, o los fueron creando acorde con la historia. Pues mira, te agradezco mucho esta pregunta porque hay algo que creo que fue definitivo en la concepción visual de esta historia, y es el trabajo de preparación y diseño que hicimos con mucho tiempo Patrick Tatopoulos, el director artístico, y yo. Creo que establecimos que había algo que tenía que ser el corazón de esta historia, y son las cuevas, son el lugar donde habita el dragón, ¿no? Que básicamente es el reino de esta criatura, ¿no? Y había que construir este reino con mucho realismo, con mucha crudeza, como las cuevas lógicas donde debe vivir un dragón, pero a la vez tenían que tener algo profundamente bello, profundamente conectado con la naturaleza, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra y realmente establecimos un diseño que de alguna forma yo creo que te lleva por unos paisajes oscuros y tenebrosos, pero que a la vez tienen algo hipnótico, algo que te tiene conmovido, ¿no? Y eso es parte fundamental del relato de Damsel. Luego, por otro lado, fue lo primero que decidimos abordar en la historia, porque estábamos convencidos que las cuevas y donde habita el dragón y el diseño del dragón tenían que ser un poco el corazón del aspecto visual de esta película. Y después de generar todo ese paisaje, decidimos conectar todo, digamos, las señales de identidad del dragón y de sus cuevas, conectarlas a su vez con el reino de Aurea, ¿no? El reino donde habita esta familia real, que de alguna manera tiene como esta especie de pacto con el dragón y cohabitan ambos en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que eso fue una decisión creativa, a mi juicio, muy estimulante, para poder tener la sensación, cuando estás viendo la historia, de que de alguna forma la figura del dragón está conectada desde el principio, desde que entras en ese reino de Aurea, tú sientes casi de forma inconsciente que hay algo que nos conecta con esa criatura legendaria, ¿no? Y eso es parte, digamos, gran parte creo que del acierto del diseño de esta película. Ciertamente se siente así porque la película te pasea por unas emociones, tiene esta belleza, como comentas, y este misterio a la vez en el castillo. Cuando lo estaba viendo, es como muy lindo esta escenografía, pero sé que viene algo misterioso. Sé que no sabes que hay algo, que hay unas sombras que están latiendo y que de alguna manera parece que alguien va a correr un velo y va a descubrirte algo tremendo y oscuro, ¿no? Ese fue un poco el trabajo que de alguna forma desarrollamos al principio, porque soy muy amante del misterio y del suspense, y estaba convencido que hay la manera de atraparte en esa parte inicial de la historia, tenía que ir encaminada hacia eso, ¿no? Porque a pesar de que en la primera parte también hay que contar la historia romántica, también hay que contar el cuento de hadas, pero tiene que estar a su vez tiene que haber sombras en todo eso, ¿no? Oye, qué genial. A mí me gustó, pues, porque en el inicio, sí, de una te meten dentro de la historia y sabes que allá hay una criatura. Más allá de lo que va a ser esta familia real y la historia romántica, tú te atrapas y te quedas de una con la película porque quieres saber cómo se va a mezclar esta criatura con toda la historia. Sí, es así, ¿no? Y de alguna forma me alegra en el alma que eso sea palpable en la historia, ¿no? De que la figura de la dragona sea tan evidente incluso cuando no está presente en la pantalla, ¿no? Yo creo que uno de los grandes hallazgos y originalidades de Damsel es el tratamiento de esta figura, digamos, ancestral y legendaria que es un dragón, ¿no? Yo creo que aporta una nueva dimensión casi humana digamos, a la concepción de este tipo de criaturas en el cine, ¿no? Así es. A esta hora, para las personas que se están conectando a la entrevista, estamos conversando con Juan Carlos Fresnadillo y nosotros vamos a hacer una breve pausa musical, pero al regreso seguimos con más de esta entrevista, así que quédense conectados a Sin Filtro por La Mega. Donde sea.
Miguel Villegas. Minutos, hora Venezuela. Escucha Sin Filtro por la Mega de Maracay con María Clara, Jos y María Angélica. ¿No tienes un plan para hoy? Bueno, te invito a ver Danzel, que está en Netflix. Yo creo que todo el equipo la vio este fin de semana y quedamos encantados, y por eso tenemos hoy como invitado a Juan Carlos Fresnadillo, que está acá con Fresnadillo, que está acá con nosotros acompañándonos, director de esta gran película Danzel, y bueno, obviamente queremos saber todo lo que sucedió detrás de esta gran película. Así es, esto me lleva a la siguiente pregunta, porque en la dirección de esta película tuviste la oportunidad de dirigir a Millie Bobby Brown, y es una actriz muy joven, pero sí con muchísimo talento, y que además es muy reconocida por su papel de esta serie Stranger Things. Entonces, durante la película incluso sí se ve un crecimiento, una evolución del personaje increíble. Eso es muy notable, de cuando ella decide, bueno, sí voy a dar este paso, a cuando finalmente es libre y logra empoderarse. Entonces sí quisiera que nos compartieras como esta experiencia de dirigir como tal la película junto a ella como protagonista. Pues mira, fue una experiencia realmente muy potente y muy apasionante. Yo creo que el hecho de que Emilia aceptara hacer esta película fue algo muy valiente, porque de alguna manera hacer esta película representaba un gran desafío para cualquier actriz que la pudiera interpretar. Hay una parte de supervivencia en la historia donde prácticamente el personaje de Elodie está sola en esas cuevas, perseguida por un dragón, y durante un largo recorrido de la historia es ella la única que lleva el peso de la historia, ¿no? Y eso realmente, para alguien tan joven como Millie, es todo un desafío, ¿no? Y realmente yo creo que en esta película ella ha decidido mostrar su crecimiento como actriz de forma directa y tajante, y demostrarle a su audiencia que es capaz de hacer personajes mucho más complejos, mucho más intensos en todos los sentidos, y aceptar también la propuesta de hacerlo desde un lugar real y físico, ¿no? O sea, hay algo en su historia de supervivencia que es muy riesgoso, en cuanto que tiene que estar saltando, corriendo, gritando, perseguida por una criatura, y realmente está ahí en todo momento transmitiendo las emociones del personaje y asumiendo esa lucha de forma honesta y valiente, ¿no? Con lo cual yo creo que Millie ha demostrado un compromiso y una forma de querer y de ambicionar nuevos papeles para ella, que la colocan en un lugar muy interesante, y que demuestra de alguna manera con esta película que dentro de su generación es una de las mejores actrices, ¿no? Juan Carlos, hay una escena en especial que impacta muchísimo a nivel visual, y es la escena de casi al final de la película, cuando Elodie está caminando hacia las afueras del castillo con la dragona volando encima de ella. ¿Esta escena tiene algún significado en especial, debido a que visualmente a muchos de nosotros nos impactó muchísimo? Pues mira, es la escena donde sientes que Elodie y la dragona han creado esta especie de alianza que las va a llevar hacia nuevas aventuras y hacia nuevos lugares, ¿no? Yo creo que como espectador, sientes que ella y la dragona se han unido casi, son dos seres diferentes, dos seres que no tienen nada que ver uno con el otro, pero sientes de alguna manera que su corazón está conectado, ¿no? Y que son casi como una sola entidad, ¿no? Y por eso creo que resulta tan emocionante, ¿no? Por de alguna forma sentir la conexión entre ellas dos de forma tan directa y tan clara, ¿no? Sí, y sobre todo porque, acotando un poco lo que acabas de mencionar, Juan Carlos, ellas dos fueron víctimas, ¿no? Digamos como que de las mismas personas en esta historia, y se muestra esa complicidad, ¿no? Para terminar de dar el desenlace de la historia. También otra pregunta que te quería hacer, bueno, ya entendiendo lo que ha sido la receptividad de esta película, ¿cómo te sientes? Porque ha tenido muy buenos comentarios, como ya te mencionamos, por lo menos acá en Venezuela está como top en el número 1, y también de haber creado una nueva heroína en este tipo de historias, porque como ya lo mencionábamos, la protagonista es Millie Bobby Brown, y si ya de por sí todas las niñas querían ser Eleven por Stranger Things, pues ahora también van a querer ser Elodie en esta oportunidad. Sí, hay algo muy emocionante que me ha pasado en el estreno mundial en Nueva York. Fue ver gente joven que me decía que ya tenían
ya tenían un disfraz para Halloween, ¿no? Yo creo Sí. que eso ya es llegar como al inconsciente colectivo, ¿no? De alguna forma, Elodie y su viaje de supervivencia y de crecimiento y de convertirse en una heroína, no sé, me está dando la sensación que realmente ha calado profundo en la audiencia y que realmente ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que es una historia que todavía me da la impresión que permite más aventuras y más historias y bueno, ojalá podamos seguir desarrollándolas, ¿no? Porque eso significa que realmente la historia ha funcionado y que el público la ha acogido con mucho cariño, ¿no? Sí, en realidad es una película fenomenal. Para quienes se están conectando ahorita con la Mega de Maracay, estamos conversando con Juan Carlos Fresnadillo, que es director de cine y guionista español, director de la película Damsel, ya disponible en Netflix. Ya para cerrar, Juan Carlos, primero agradecerte por estos minutos que has dispuesto para nosotros para compartir la tarde de hoy y hablar de esta película que estoy segura que va a ser un gran éxito y por mí encantada, y creo que hablo por todo el equipo, de que debido a este éxito más adelante podamos disfrutar de nuevas aventuras. Por eso quiero dejarte para que a través de nuestros micrófonos invites a todas las personas que nos están escuchando a que si aún no ha visto Damsel, que la tienen que ver y por qué la tienen que ver. Pues invito a todos los oyentes de este programa que vean Damsel, porque realmente creo que aborda la fantasía y aborda, digamos, el relato clásico de un cuento de hadas desde un lugar diferente y nuevo, y sobre todo con la ambición de contar el nacimiento de una nueva heroína, Elodie, que creo que ha llegado para contar muchas historias. Gracias, Juan Carlos, por la conexión y por compartir todo esto que hubo detrás de esta gran película. Bueno, lo volvemos a invitar a ustedes que nos escuchan. Está en Netflix, está, bueno, para verla en familia. De hecho, sí, estamos muy complacidos por este contacto porque además es una historia que tiene mucha fuerza, que te puedes identificar muy fácil, y de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Esperemos que volvamos a tener un contacto nuevo cuando haya otro proyecto por allí. Genial, gracias a ustedes, un placer. Bien, esto ahora vamos a avanzar con mucho más de la música Mega. María Clara, Jos y María Angélica estamos sin filtro. Por la Mega. Donde sea.